Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Estamos acá en una nueva edición de este espacio que nos hemos agarrado y nos hemos ya, digamos que, posesionado con Territorio Urbano y la Escuela de Literatura del municipio de Mosquera. Estamos muy contentos de estar acá. Hoy tenemos una invitada supremamente especial, aunque está a 6.000, 7.000 kilómetros de distancia, pero bueno, nos va a compartir muchas cosas que aún no sabemos. María Beatriz Delpech, desde Buenos Aires, en Argentina. ¿Cómo estás, Beatriz? Ahí va. Hola, Ahorita. buenas. ¿Cómo estás, Giovanni? Bien, muy bien, gracias por atendernos y por el espacio, por supuesto. No, la verdad que muchísimas gracias por la invitación en primer lugar y aparte por el honor bueno, de tener ganas de sumarme y de escucharnos un poco y a ver qué sale de todo esto. Bueno, creo que las expectativas son altas. Bueno, María Beatriz Delpech, ella nació en Buenos Aires y ahora es candidata a doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, ¿verdad? De San Martín, de San Martín. La Perdón. Universidad Nacional de San Martín. Soy licenciada en filosofía por la Universidad de Buenos Aires y estoy haciendo mi doctorado en la Universidad de San Martín ya hace varios años. Así que ahí tratando de escribir un poco, en cuarentena, que no es poco, ¿eh? O es que nos toca a todos, ¿no? Entonces eso es lo interesante, ¿no? No hay fronteras. Se hace- Eh, bueno, María Beatriz también, por ejemplo, tiene una gran trayectoria y experiencia como crítica de teatro, crítica de música, ha participado y trabajado en varios proyectos de radio sobre todo alrededor del rock and roll y con una columna muy particular de literatura y de teatro, siempre con una óptica muy filosófica, ¿no, Bea? Nosotros siempre entendimos desde los distintos proyectos a los que pertenecí o tuve la suerte de pertenecer que el rock era un modo, una perspectiva para mirar absolutamente todo lo que hacíamos, ¿no? Todo lo que nos rodeaba tenía que ver con esa relación que estaba mediada por esta actitud que tenía que ver con nuestros orígenes en el rock. Y me voy a sacar uno que no me gusta nada. Y entonces desde ese lugar hay como una meta pregunta que es una reflexión permanente de segundo grado, que es lo que la filosofía es en realidad, ¿no? Esta reflexión de segundo grado, eh, respecto de nuestra relación con las cosas y respecto de nuestra relación con el mundo. Y bueno, ¿qué, qué tipo de mediación, qué tipo de filtro ponía el rock entre nuestra experiencia del mundo y nuestra capacidad de producir conocimiento, ¿no? Respecto de esa experiencia. Y bueno, todas esas preguntas son muy filosóficas. La filosofía hace eso, ¿no? Toma los objetos del mundo, toma los objetos que son objetos de diferentes ciencias y los transforma en una pregunta que nosotros le decimos reflexión de segundo grado, ¿no? ¿Qué es esto? Es preguntarme acerca de las preguntas que me hago sobre los objetos que me rodean. Y en ese sentido, por ahí vos me preguntabas, mis columnas siempre tenían esa impronta filosófica y, y yo te diría que no lo puedo, es algo que ya no me puedo sacar, ¿no? Porque es un posicionamiento en el mundo, ¿no? Es un modo de anclaje respecto a todo. Entonces, en realidad puedo hablar de lo que sea y, y normalmente tiendo a mis conversaciones tienden hacia esa perspectiva filosófica. Claro, vea, y eso que mencionas es muy importante porque, pues bueno, casi todas las personas, y les enviamos un saludo a los que nos están siguiendo, las personas que están muy atentas, estamos pasando por una época de la vida que es bien particular, ¿no? Adolescencia, juventud, con ese sentido de preguntarse, hacerse las grandes preguntas alrededor de la vida, porque es importante la filosofía en esta etapa de la vida, incluso por encima de la filosofía, digamos, en la infancia o incluso ya en la edad adulta, porque en la adolescencia agarra tanta impronta y se generan movimientos como el rock, movimientos artísticos que van, digamos, como por ese lado.
¿Sabés qué? Lo que me pasa con tu pregunta respecto de esa jerarquización de la valoración del momento, creo que lo que le pasa al adolescente o lo que nos pasa a nosotros en esos momentos de adolescencia, de primera juventud, es que nos damos cuenta de los ceñidos de los corsets de las diferentes educaciones, ¿no? De las estructuras que de algún modo habilitaron un tipo de experiencia, pero que esa experiencia no era necesaria. Esa experiencia podría haber sido otra. De algún modo hay un primer vislumbrar que esa experiencia era esta, porque porque esta fue la educación que me dieron, porque estos fueron los principios que me enseñaron, porque así estos eran los modos que se valoraban como correctos. Pero eso que se da en la adolescencia, yo lo relaciono mucho con nuestras culturas que en realidad han entendido que la infancia no necesita filosofía, que la infancia no necesita perspectiva crítica, que tratan al infante como una hoja en blanco que hay que rellenar y sobre la que hay que escribir, que tratan a la experiencia del infante como una no experiencia, que debe ser solamente habilitada por la mano del adulto, por la mano de la estructura, por la mano de la institución. Y en ese sentido, el momento de la adolescencia produce una increíble colisión entre lo que me pasa en el mundo y este modo en el que siempre me han tratado, y ese trato ha sido un reflejo de cómo yo me vi a mí mismo, cómo yo me interpreté a mí misma. En ese sentido, aparece la adolescencia y la juventud como un lugar de explosión. Pero muchas veces la pregunta que deberíamos estar haciendo es ¿por qué es ese el momento? ¿O cómo sería ese momento con otras infancias? Con otras primeras infancias, ¿no? Porque la adolescente es parte de la infancia, la adolescencia. Es decir, pensar cómo serían esas experiencias que yo puedo pensar una primera infancia más libre. Y en ese sentido, la pregunta filosófica parece relevante desde el principio de la vida hasta el final. Dicho esto, y porque el mundo es el mundo en el que vivimos, la educación que nos tocó, porque no estamos en una comunidad así, no sé, en algún lado muy hermoso, sino acá. Es verdad que esa experiencia nueva, pienso mucho en algunas categorías que tienen que ver con la fenomenología, ¿no? La fenomenología del siglo XIX, principios del siglo XIX, Husserl, tratando de hacer una especie como de psicología del conocimiento, y tratando de establecer distinciones bien precisas respecto de cómo es esto de conocer, cómo es esto de mi contacto con el mundo. Y Husserl hablaba sobre el dato y la ética, ¿no? Sobre una experiencia, un montón de datos que me llegan a mí sin categoría, sin Cancha hablaba de la mancha canoide, ¿no? De estas manchas, de estas improntas que me llegan y que de algún modo, a través de se llama cierto esquematismo, ¿no? Pero le impongo categorías y produzco entonces un tipo de experiencia que me da, por decir algo, un vaso, ¿no? Yo miro un vaso, a mí me refleja luces, me genera colores, depende del material que tenga, depende del contenido que tenga, tendrá olores, tendrán ciertos datos cinéticos que me aportan, cierto input, también les podríamos llamar, y con eso producimos vasos. Es verdad que yo no veo todo el vaso, dice la fenomenología, ¿no? Hay escorzos, hay partes del vaso que yo supongo que están ahí. Y en ese sentido, muchas veces pienso que es lo que nos pasa con la adolescencia. Cuando tengo una experiencia nueva y le trato de dar cierto formato y supongo lo que está del otro lado, supongo todo esto que el significado de la experiencia tiene implícito, pero que verdaderamente no puedo experimentar y que no encaja, y no encaja, y no cierra, y distorsiona, y permanentemente me muestra que es divino. Creo que es en esas grietas, en esos quiebres de la experiencia misma con la vida, en donde la pregunta filosófica se transforma en una pregunta central que tiene que ver con la existencia, no por nada, ¿no? El existencialismo de adolescente típico, pero tiene que ver con quién soy, qué hago acá, qué es todo esto, ¿por qué mejor no hay nada antes que haya esto?
Y esas preguntas tienen que ver con esas grietas de sentido que la propia experiencia produce por cierta incapacidad de acomodar un edificio de conocimientos heredado con la experiencia espontánea de nuestro propio entorno. Vea, ¿en qué momento decides tú que vas a estudiar filosofía? ¿En esa grieta, en un momento de ruptura ahí en la adolescencia o posteriormente? ¿Cómo fue ese proceso? Para mí la vocación filosófica no tuvo nada que ver con una vocación teórica y no tuvo que ver con una vocación académica, sino que tuvo que ver con las propias experiencias de la vida, ¿no? Yo creo que hay no solo creo que lo hay, sino que creo que es deseable que lo haya, un anclaje muy fuerte entre la vocación y la experiencia de vida. En mi casa, mi papá y mi mamá tenían una enfermedad genética que hizo que 3 de mis hermanos nacieran y se murieran. Es una enfermedad que se llama Werning-Hoffmann. Una hermana mía, María, nació primero y se murió. Después nací yo, que nací sin esta enfermedad. Y después mis hermanos mellizos, Mercedes y Emilio, y murieron los dos de esta enfermedad. Y un poco la pregunta por la existencia y la pregunta por la muerte, algunas cosas que son más típicas de la experiencia adolescente o de la experiencia de la infancia, yo no las tuve. Como es la sensación de eternidad. Yo nunca tuve sensación de eternidad. Yo nunca no me iba a morir. Me parece que es una sensación muy fuerte de la adolescencia y de la infancia para muchas otras experiencias, pero en mi caso no iba a ocurrir, porque era una experiencia que tenía todo el tiempo, ¿no? La experiencia del duelo, la experiencia de la finitud, la experiencia de la mortalidad, y cómo el impacto de nuestras decisiones sobre los otros es muchas veces inmanejable, ¿no? Muchas personas que tratan de tomar decisiones cuyas consecuencias no pueden mentar. No puedo imaginarme cuál va a ser la consecuencia de mi decisión. Porque sí puedo proyectar algunas consecuencias de mis decisiones, pero a veces no todas, ¿no? Y en ese sentido, mi adolescencia fue sumamente conflictiva. También porque mi juventud había estado marcada por una educación muy sesgada. Fui a una escuela de mujeres solas, una escuela católica, fui a una escuela privada, venía de una impronta un corset muy ajustado, muy ceñido, digo yo. Y me parece que eso es lo que colisiona, ¿no? Y hay un componente que me gustaría traer acá, pero también por el tema que a ustedes los convoca, ¿no? Que es la primera experiencia que hizo ruido con la educación que a mí me habían dado, con la experiencia de sentido que me habían dado, o las dos primeras experiencias, podría decir, que hicieron ese ruido, que hicieron ese quiebre, fueron el rock y la literatura. ¿Qué libro? ¿Qué libro puntualmente? Te lo voy a decir y te vas a reír un poco, porque en realidad puntualmente fue el Ficciones de Borges. Y no es un libro que, no sé si... Es un libro muy filosófico, ¿no? O sea, es prácticamente filosofía en discurso de ficción, porque hace, por sus múltiples reflexiones, pero en ese momento yo tendría unos 13 años y para leer ficciones andaba con 3 tomos de la enciclopedia Salvati de ficciones. Entonces tenía un librito muy finito y los 3 tomos y ahí andaba por todos lados y buscaba en la enciclopedia, buscaba las palabras que no conocía. Y tuvo que ver con la irrupción del discurso, ¿no? Yo venía de un entorno familiar, un entorno educativo en el que había palabras que no se usaban. Es un poco, a veces... ¿Pero qué eran? ¿Tipo como groserías, cosas así? ¿O No, muchas palabras que tienen que ver con, en Argentina y sobre todo en Buenos Aires, hay algunas marcas como de clase, ¿no? Que, por ejemplo, no se usa la palabra hermoso en algunos ámbitos. Se puede decir lindo, pero no se puede decir hermoso. Se puede decir colorado, pero no se puede decir rojo. No se dice bañera, se dice bañadera y no sé por qué. No se dice habitación, se dice cuarto. Y no se cena a la noche, se come. Bueno, nada, eran puleces, pero bueno,
creo que no soy la única que ha recibido este autismo tan reaccionario. Y un poco en la literatura me encontré con que, ¿por qué yo no digo hermoso? ¿Por qué yo no uso la palabra bello? ¿Por qué mi habitación no es mi habitación? ¿Por qué tiene que ser mi cuarto? ¿Cómo? Hubo algo ahí en el discurso que me hizo dar cuenta también que mi relación con las palabras era una relación que me podía ampliar el mundo enormemente. El lenguaje, totalmente, claro. Enormemente. Yo podía decir hermoso y ser otra persona. Ser otro agente social dentro de la comunidad a la que pertenecía. Cambiar Y bueno, absolutamente mi identidad. y leyendo ficciones, pues también el acervo, digamos, del vocabulario que había ahí, pues era como para irse volando a Plutón. No, y aparte después cuando yo hacía el recuento de esta experiencia, digo, justo es un autor que no tiene nada que ver con romper estructuras sociales, que no hace esa reflexión, que es un autor súper conservador, un autor en sí mismo bastante reaccionario en algunas cosas, si bien uno puede hacer una lectura, ¿no?, ahí oblicua de la obra y encontrar ese Borges muy subversivo. Pero bueno, no era como el autor que por ahí simbolizara esto, ¿no? Pero bueno, a mí me pasó esto con el contacto con el lenguaje, y creo que Borges podría haber sido Borges como podría haber sido cualquier otro, ¿eh? Ok. Eh, ¿Recuerdas algún relato puntual ahí que te haya marcado? no, no, de esa época no. Ahí está, ya bueno, ya posteriormente. Pero bueno, quería preguntarte algo y que tiene que ver, digamos, también como con esa relación que comienza a abrirse entre la filosofía y la literatura. ¿En qué momento un texto literario se vuelve filosófico? ¿Y en qué momento un texto filosófico se vuelve literario? Otra vez, ¿no? La pregunta es, ¿qué es la filosofía? Porque, porque es la pregunta imposible. Ahí ¿Qué es la está. filosofía, no? No, y porque Entonces, pensaba yo también, por ejemplo, perdona que te interrumpa, Bea, una reflexión alrededor de la muerte. Es decir, todo es una experiencia vital, ¿no? Pero de acuerdo a cómo comencemos a entenderla, a pensarla, hay una lógica, ¿no?, interna en cada una de las tendencias del pensamiento, podemos llegar a conclusiones completamente diferentes, pero es exactamente la misma acción, la de morir. Entonces, ahí comienzan a consolidarse como miles y millones de entradas al paradigma filosófico, pero pues es que realmente la filosofía lo es todo. Y yo recuerdo puntualmente una vez que alguien llegó y me dijo, hace muchos años, que ya después descubrí que era mentira, me dijo, mira, Giovanni, los doctorados solo son en filosofía, porque la filosofía es el conocimiento total. Todas las disciplinas tienen filosofía. Y después me di cuenta que no era así, pero hoy por bueno, hoy... no sé, hoy me parece que ahí hay muchas cosas, pero sí que es verdad que todas las disciplinas tienen cierto grado filosófico, porque toda disciplina del nivel del doctorado, del nivel de la universidad, debería hacerse la pregunta acerca de la propia disciplina, para no caer por ahí en una definición más estrecha de una mera tecnicatura, ¿no? O sea, una vez hablaba con un alumno mío estaba en el ingreso de la facultad y decía, bueno, si yo, ¿para qué voy a estudiar arquitectura si puedo ser maestro mayor de obra? ¿Qué tiene la universidad para darme a mí que yo no pueda aprender haciendo? ¿No? Y yo le decía, bueno, son perspectivas diferentes, ¿no? La universidad se supone que debería aportarte a vos la capacidad de reflexionar sobre tu propia práctica. Entonces no te puede quizás dar la práctica, que la vas a tener que hacer en la calle igual, como cualquier persona que quiera construir una casa, un puente, un baño, una calle, pero sí la universidad debería aportarte esa reflexión acerca de tu propio quehacer. Y en ese sentido, esa pregunta, que es una meta pregunta, le decimos en filosofía, ¿no? Este discurso de segundo grado es en sí filosófico, es una perspectiva filosófica. Entonces uno puede pensar, claro, ¿cómo no va a haber filosofía en todas las disciplinas? Sí los hay. Ahora, ¿es el conocimiento máximo? ¿Qué pregunta está implícita en eso, en realidad?
¿Qué quiere decir tener un conocimiento máximo de? Entonces, bueno, ahí pienso, bueno, doctorado significa tener, lo hablábamos con, vos la conocés bastante bien, a la doctora Jakubecki, a Natalia, nuestra también compañera en tantas aventuras, ¿no? Tanto académicas como no académicas. Y, y con Natalia me decía, bueno, yo pienso etimológicamente el doctorado es tener doctrina. Y acá cualquier salame con una idea tiene un doctorado. Entonces, pensando en esta idea de, bueno, produje una doctrina como para acreditar un doctorado. Hoy por hoy es un ejercicio escolar más. Pero producir doctrina tiene que ver con también la sensación de llegar hacia algún lugar, ¿no? De decir, me hice determinadas preguntas y conseguí ciertas respuestas que de algún modo logré sistematizar en unas 500 páginas. ¿Eso es la filosofía? Me pregunto yo. Sistematizar ciertas respuestas a una cantidad de X de preguntas preseleccionadas de laboratorio en 500 páginas, citando muchos autores de la historia del pensamiento. Entonces quizás la filosofía sería la única disciplina de la que no debería haber doctorado. Porque, es al revés. Porque es al revés, ¿no? Perdón, voy a prender una luz a ver si nos podemos mirar. Así que bueno, esa pregunta también está ahí. Y también aparece una y otra vez la pregunta por la verdad, ¿no? Me parece que es una pregunta que la filosofía ha desplazado del centro de su propio desarrollo a partir del siglo XX, no antes, pero posiblemente a partir de Nietzsche, que es siglo XIX, pero digamos, fue la recepción de Nietzsche la que genera ese corrimiento. Y es un corrimiento muy, muy fuerte. Y ahí es donde aparece el discurso de la filosofía en ficción, digamos, el discurso ficcional como modo de hacer filosofía. Y ahí es de algún modo donde aparece la pregunta por qué. Porque la relación entre el tipo de discurso que producimos y el tipo de disciplina a la que se supone que respondemos se destruyó completamente con la destrucción de la noción de verdad. Y entonces nos empezamos a disputar, en realidad, nos empezamos a disputar y de algún modo también a tironear entre disciplinas por ciertas, ¿qué te puedo decir? Por ciertos privilegios para ostentar. Hegemonías, estos privilegios para ostentar una pregunta a la otra, ¿no? O sea, si yo soy un filósofo del lenguaje, tengo más derechos sobre la pregunta por el lenguaje que quien Virginia Woolf. O sea, no sé, que Mariana Enríquez. ¿Por qué? ¿Por qué vos tenés ese privilegio por sobre otro escritor, otra escritora que tiene otro discurso, pero que plantea las mismas preguntas? Que Natalia Ginsburg, sos mejor porque estudiaste filosofía y no. ¿O tenés más derecho a plantear determinadas cuestiones? Y creo que es un tema interesante porque lo que le pasó a la filosofía con la pérdida de la noción de verdad y cuando pierde la noción de verdad también me parece que vuelve a perder el interés por erigirse como ciencia, ¿no? Entonces se permite otros lenguajes y pensemos a mí me gusta mucho la filosofía francesa, me dedico a un autor francés bastante académico, pero bueno, pero pensemos en autores como Blanchot, como Maurice Blanchot, como Derrida. Son autores que se permiten unos registros preciosos, poéticos, estéticos, y que no podrían decir lo que quieren decir, que no podrían hacer con las palabras lo que quieren hacer en otro registro que no fuera el lírico, que no fuera el poético, que no fuera el que prioriza una cierta estética de la punción del discurso. Nada, no podría hacerlo en premisas y conclusiones, no podría hacerlo en un discurso encorsetado en la academia. Okay. En este sentido es donde digo, bueno, la perspectiva filosófica de algún modo también estalló hacia los múltiples discursos. Entonces podemos leer novelas en esta clave, y esas novelas nos devuelven
nos devuelven teoría, en el fondo. Y fíjate porque, por ejemplo, se me venía a la mente esto. Cuando Gregorio Samsa se despertó una noche de un sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Así comienza la metamorfosis. Hay una particularidad ahí y es que de Kafka, ¿no? Es una historia que no va a pasar, es una historia de ficción absoluta porque nadie se levanta un día convertido en un bicho. Pero después alguien, no me acuerdo quién, me dio un contexto y era un contexto que me describió como filosófico. Entonces pensaba yo en la manera de proyectar narrativas filosóficas alrededor, digamos, de una historia que puede parecer inverosímil, ¿no? Entonces acá ya descubrimos que Gregorio Samsa es una metáfora, y es una metáfora de algo que comienza a aplastar al ser humano en el siglo XX, y es la burocracia, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo se construyen, digamos, esos lazos narrativos? No, pero es la existencia también, o sea, me preguntaba, viste que a veces te dicen esto, como es inverosímil, uno no se despierta una mañana y es un bicho. A mí me pasa todo el tiempo. Bueno, también, es cierto. Porque Derrida tiene una categoría que a mí me gusta mucho, que es la de fantasma, para hablar para hablar de los muertos, ¿no? Para hablar de la herencia, para hablar de la tradición. Y mucha gente en filosofía, viste, se disputan ese uso demasiado metafórico o demasiado literal de la categoría. Entonces uno podría pensar, bueno, ¿Kafka está haciendo un abuso literal o un abuso metafórico de la categoría de bicho monstruoso? ¿No? Y muchas veces decís, sí, pero nosotros hablamos con nuestros muertos realmente como si estuvieran ahí. Aún aquellos que no creemos en la vida después de la muerte, también lo hacemos. También lo hacemos una y otra vez en miles de experiencias diferentes. Como estamos atravesados por discursos que son fantasmáticos, pero en el sentido literal. O sea, ¿qué es un fantasma en sentido literal? Si los fantasmas no existen. ¿Cómo es usar metafóricamente la noción de fantasma? Que es como, no sé, o soy sireno o no soy. Claro, bueno, Entonces, como no en su categoría ontológica del bicho monstruoso, como decime que un adolescente nunca se levantó una mañana y dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es este cuerpo que no tenía? ¿No? Una embarazada, les aviso que yo estuve embarazada una vez y despertarte una mañana y decir, ¿qué pasó? Y despertarte a los 6 meses y un día para el otro la mitad del cuerpo desaparece. Y hay que volver a recuperar el equilibrio. Y hay que, no sé, entiendo que quizás no 8 patas y marrón y cascarón, pero, pero básicamente, vea, debo decir que es una interpretación también, digamos, muy concreta que me dieron también en su momento, ¿no? Eso, en medio de mi imaginación tan reducida, decir como, bueno, ya comienza, este es el primer renglón de una novela que es muy cortica por demás, muy divertida, recomendadísima, pero pues es una cosa que esencial aparte. Cuando la leí, total. Y Kafka tiene eso, ¿no? Además que es de un rigor y es de una síntesis tremenda y que nunca te está utilizando o te está metiendo en un lenguaje tortuoso, ladrilludo, sino que por el contrario te lo desmenuza de una forma maravillosa. Eso tiene la Sí, Kafka. es verdaderamente maravilloso. Son autores, aparte que no por nada son icónicos. Vos por ahí afuera de esta transmisión me hablabas y hablabas también del extranjero de Camus, que me parece que tiene esa misma capacidad. Como son relatos sumamente breves, pero que tienen una capacidad de síntesis que de algún modo, y el lenguaje de la ficción, a mi gusto, logra esto de ser umbral, ¿no? De generar síntesis, pero a la vez la experiencia de lectura es de apertura. Esa síntesis estalla en miles de sentidos, ¿no? Es como si hubieran tenido que implotar hacia un texto, hacia una escritura, y la escritura al momento de la lectura explotara nuevamente, ¿no? Estallando en sentidos propuestos por esa misma experiencia de lectura. Así que son autores que verdaderamente son muy recomendables. Pero a la vez que hacen esto, ¿no? Que trascienden las fronteras.
que se deciden a utilizar la literatura como laboratorios de experiencias también, ¿no? Decir, ¿qué pasa? ¿Cómo me sentiría así? ¿Qué pasaría así? Y es en ese sentido, la literatura es un espacio donde uno puede experimentar en la piel de otro, de un otro imaginario, de ser un yo imaginario, ¿no? Y esa relación la propone el discurso de ficción, la literatura de ficción, la propone como ninguna otra, con una majestuosidad y con una maestría eh, inigualable, verdaderamente. Porque ni siquiera creo que el teatro logra eso, ¿no? De ponerme en primera persona. Pero el momento de la lectura de la novela de ficción, del cuento de ficción, es enorme el traspaso fantasmático de la experiencia, ¿no? La capacidad de vivir la experiencia del otro. Y a mí me ha pasado muchas veces de sentir, yo esto ya lo viví y después me acuerdo que en realidad lo leí en un libro. No, y a mí me queda, por ejemplo, que me pasó, ¿no? Como esa transfiguración a un personaje y comenzar a cuestionar el mundo a propósito de un personaje de ficción como el investigador Dupin en Edgar Allan Poe, ¿no? En donde el tipo, no sé, recuerdo mucho y es un cuento que tengo clavado en la cabeza siempre, La carta robada, ¿no? En donde de una manera absolutamente sencilla te están diciendo, a ver, un contexto breve, hay un quilombo en una casa, hay un problema en una casa, están buscando una carta que no aparece por ningún lado y llega el detective y se queda mirando así toda la escena, pasan unas cosas y al final saca la carta y le dice, aquí está, ¿no? Básicamente. Estaba ahí, estaba sobre la mesa. Ahí está, la pone. Eh, y la enseñanza que queda ahí es como a veces las cosas están justo en la evidencia, están justo donde al frente y no las vemos por estar pensando en otras cosas. Entonces yo me ponía a cuestionar en la personalidad de este detective, incluso Sherlock Holmes también, en decir como esta cosa tan descabellada que se mete por acá y asume esto de otra manera. Ese es un cuestionamiento y la literatura justamente está para eso, no es reflexión sobre el individuo y sobre el contexto del individuo. Y ahí lo que hace es preguntar, hacernos que nos cuestionemos, ¿no? ¿Sabes qué? Una parte de mi investigación doctoral tiene que ver con la identidad colectiva y la relación con la historia, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido la historiografía, ¿no? La historia como la estudian en la escuela o como la estudia en la universidad, tiene, tiene un impacto en la conformación de las identidades colectivas. Y entonces, eh, ay, se me fue a dónde iba mi comentario. Bueno, eh, Eso hace parte, la especulación filosófica, ¿no? es parte de la digresión permanente y después no poder volver, pero ahí me acordé, porque en algún modo, cuando a mí me toca ser el narrador de mi propia historia, cuando nosotros como pueblo tenemos que ser el narrador de nuestra propia historia, tomamos una perspectiva que normalmente es muy injusta para con algunas figuras de la otredad, ¿no? Entre los cuales esas figuras de la otredad pueden ser desde los inmigrantes, desde las minorías, desde, sobre todo cuando se trata de identidades colectivas, ¿no? Que tienen que ver con las naciones, que tienen que ver con determinados modus vivendi, diría John Gray, de algunas comunidades más bien grandes, ¿no? Estamos hablando de ciudades grandes o de naciones, países. Y una de las preguntas que se hace, por ejemplo, Paul Ricoeur, es la necesidad o qué pasa cuando la historia, la propia historia, la cuentan otros, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestra propia historia la cuentan otros? Nosotros acá en Argentina tenemos el especialista número uno en Borges, es inglés. Hay varios especialistas, en este momento no me puedo acordar los nombres, pero sí se los puedo buscar muy fácilmente, que son grandes especialistas en peronismo, por ejemplo, y son europeos. Y acá los leemos para interpretar el peronismo, que es un proceso de la historia de la política argentina, pero los estamos leyendo a través de los ojos de otros. Y ahí empieza toda una mezcla, ¿no? Entre ver cómo hasta dónde mi propia historia la tengo que contar yo, y eso es algo muy típico de la adolescencia y de la primera juventud que yo rompo en mis clases, que tiene que ver con esta idea de la identidad, de lo mío, del yo, del centro, que está bueno a generar
ciertos movimientos de descentramiento, ¿no? De salirme del centro de mi propia historia. Y eso en muchos sentidos creo que tiene que ver con la maduración. Pero al margen de esto, volviendo por ahí a la relación que tenías, que hablábamos con la literatura, a mí la literatura, y sobre todo en la época de la adolescencia o de la primera juventud, me parece que aporta cierto descentramiento, esa capacidad de contar mi propia historia a través de los ojos de otro. Hay otro que me cuenta qué es lo que me pasa, que me estructura a veces una experiencia propia, que es, yo me despertaba y me sentía de maneras en las que no podía articular, y de repente leo La Metamorfosis y Kafka me dice bicho monstruoso y yo me comprendo. No me lo dice a mí, pero de algún modo relata mi historia, me cuenta lo que me pasa. Y me parece que eso genera tantas preguntas, ¿no? Respecto de esto que te decía, ¿no? De, bueno, conformo mi propia experiencia. ¿Qué pasa cuando mi propia historia la cuenta otro? ¿Qué pasa cuando me encuentro en las historias de otro y me siento cómodo cuando mi historia la puede contar otro? Y no me siento violado, avasallada, no me siento, no siento que han tratado de violentar mi núcleo identitario que me pertenece de manera prácticamente individual y subjetiva. No, siento que el otro aporta, siento que el otro constituye, siento que el otro con su experiencia habilita. Eso la literatura me parece que es un gran laboratorio de práctica para eso, de dejarse interpelar todo el tiempo por la experiencia del otro. Claro que sí, ¿cómo no voy a aceptar un consejo? Ok, vea, tenemos una pregunta, nos preguntan que ¿cuál es, según tu criterio, el filósofo más importante, o quizás por ahí también entra algo de subjetividad, el que más te gusta de la actualidad, de la contemporaneidad? Acá está, nos pregunta siempre Jesucristo, mira, y está ahí como en la última cena, ¿viste? Siempre participa un montón Daniel Joaquín Sarmiento. Hola, Daniel. Filósofo, yo creo que latinoamericano, o si conoces alguno colombiano o europeo. Y me ausento un segundo porque voy a poner a cargar la computadora que se me va a descargar. Pero ¿cómo no? Adelante. Yo voy tratando de pensar. A la filosofía latinoamericana le pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, yo te diría que la filósofa latinoamericana que a mí más me convoca hoy en día es Gabriela Cabezón Cámara, y no es de filosofía. Es una escritora que escribe ficción, y si me preguntás a mí, ningún relato en los últimos, te diría, 5 años me interpeló tanto como la lectura de su obra. Entonces, en estos cruces que hablábamos de, bueno, no nos vamos a poner tan técnicos en cuál es el discurso que mejor expresa la filosofía, te podría decir que Gabriela Cabezón Cámara es de lo que más me gusta, de los últimos, qué sé yo, 3, 4 años, por decirte algo. Ahora, hablando de la filosofía latinoamericana tiene un problema muy grande, que hablar de lo latinoamericano, de lo colombiano, de lo argentino, son categorías que ya de por sí me resultan problemáticas, como de lo europeo, ¿no? Claro. En algún modo. Creo que hay como ciertas tradiciones. Pero lo que sí me parece que le ha pasado a la filosofía, y por lo menos le ha pasado a la filosofía argentina en el último siglo, medio siglo, podríamos decir, o 70 años, sí, desde los 50 en adelante, sin duda, es una cierta normalización de la disciplina que fue en completo detrimento de la producción original de doctrina, de perspectiva latinoamericana. En ese sentido, siento que, por lo menos en la filosofía argentina, hay o bien poca producción o no tengo acceso a ella. ¿Sí? Que son dos cosas muy diferentes. Esto hablando como de la contemporaneidad de los últimos 50 años, ¿no? Pensando en... Entonces uno podría decir, bueno, Enrique Dussel es un autor que siempre me resultó muy interesante, es un autor argentino que vive en México, fue exiliado durante la dictadura y produce posiblemente la única filosofía de escuela, ¿no? O sea, que tiene tradición filosófica en Latinoamérica, que es la filosofía de la liberación.
Porque así está como muy adherido a la teología de la liberación, creo yo, ¿no? ¿Puede ser? bastante adentro de la teología de la liberación. Sí, bueno, tienen lugares en donde articula y lugares donde no, ¿no? Sí. Entonces yo creo que la respuesta ahí tiene que ver más que todo como con los filósofos, las filósofas, escritores, escritoras, que se han encargado de comenzar a cimentar, a estructurar un pensamiento desde lo propio para lo propio. No importar esas escuelas de pensamiento europeas tan importantes que son, por supuesto, pero poder comenzar a pensarnos a nosotros mismos bajo nuestros propios criterios, con nuestras posibilidades y nuestras imposibilidades. Eh, Es aunque difícil. podamos, Los grandes teóricos me han parecido, no sé, Mariátegui, por ejemplo, Mariátegui, los 7 ensayos sobre la realidad peruana fue un texto que me voló completamente la cabeza. No es un texto que suele darse como filosófico, pero es filosofía pura. no, pero es Y que es, tiene mucho que ver ahí porque es que la base central muchas veces de todas las ciencias sociales es el texto sociológico, el de Mariátegui, ¿no? Pero esa es la estructura central de las ciencias sociales es la filosofía. Es decir, cualquier historiador, cualquier antropólogo, trabajadora social, psicóloga, politóloga, tiene que sí o sí saber qué carajos dijo Aristóteles y qué carajos dijo Platón en un momento determinado. sí, es crucial. Es como no saber quién somos, porque somos un subproducto de Occidente. No somos cultura occidental, pero somos un subproducto de Occidente. Y en ese sentido no podemos desconocer ciertos criterios, porque ciertos criterios de origen o ciertas marcas de nacimiento, porque si no estamos tratando de inventar la pólvora una y otra vez, ¿no? Es tratar de volver a empezar de cero todo el tiempo. Yo pertenezco aparte a una tradición hermenéutica que no me lo permite porque por principio no me lo permite. Somos seres históricos y tenemos que hacernos cargo de la historia a la que pertenecemos. Y nuestra historia trasciende en mucho el comienzo de nuestra vida biológica y el final de nuestra vida biológica. A veces en más, a veces en menos. Pero sobre todo en lo que respecta con el pasado, somos herederos de grandes tradiciones que se conforman o que se cuecen al calor de siglos enteros de civilización. Entonces es muy difícil cuando hablamos, no sé, hoy que hablamos mucho sobre la cuestión del feminismo, los feminismos, de los problemas de las mujeres en las sociedades latinoamericanas bueno, en mi caso en la Argentina, eh, no podemos pensar que podemos nacer de cero, que nacimos todas mujeres libres y que a partir de ahí empieza el camino del yugo. No, la historia del patriarcado, la historia de Occidente, la historia de las religiones, la historia de los pueblos originarios, la historia de la conquista, de la colonización, de la descolonización, son todas las historias que atraviesan nuestros modos de ser y nuestros problemas cotidianos, ¿no? Por eso lo privado es político, por eso hay tanto cruce y tanta ida y vuelta. ¿No? Y por ejemplo, pensaba ahora que mencionabas a Gabriela Cabezón Cámara, hay otro libro que está dando muchas vueltas que se llama Las Malas, de una Sí, autora cordobesa, Camila Sosa Villada, que habla sobre el mundo trans, por ejemplo. Y eso me hace pensar también, digamos, en la verdad de la ficción. Cómo también a partir de la ficción comienzan a trabajarse verdades. Tú recién hablabas de la verdad, que es relativa, pero que comienzan a soltar, digamos, un poco como el hilo del pensamiento para que uno pueda reflexionar alrededor de determinadas cosas. ¿Qué no, claro, porque otros? yo no decía que la verdad era relativa. Yo lo que decía es que el concepto de la verdad absoluta, de la verdad fundante es lo que se termina. Entonces tenemos verdades, claro que tenemos verdades. Si yo suelto esta regla, se cae, chicos. O sea, eso es verdad. No, a mí no me genera un ruido. Lo que pasa es que no es una verdad fundante. Ahí va. No es una verdad absoluta y fundante, ¿no? ¿Qué funda? Que, no sé, que cuando quiero, no sé, no es nada, no es significativo. Bueno, Tenemos pero, verdades. En ese sentido, Camila hace ese trabajo de decir, acá tienen una verdad más, ¿no? Acá tienen una verdad más. Y es interesante lo que vos planteás porque me parece que sobre todo cuando leen literatura, para todas las chicas, los chicos, los que estén, les chiques que estén escuchando, verdaderamente creo que hay que tener en cuenta es esto de
como que, ¿qué me importa la verdad en algún punto, ¿no? ¿Y qué relación tiene el texto con la verdad y qué relación tiene el texto no con la verdad? Todo el tiempo estamos tratando de mostrar lo que le pasó al autor o si es parte de su propia experiencia. ¿Es autobiográfico o es todo es a la vez de algún modo autobiográfico y todo de algún modo refiere a una experiencia posible del mundo? Y en ese sentido es la de alguien, ¿no? Y me parece que está bueno como pensar la relación que tiene el propio discurso literario y qué capacidad tiene de producir sentidos, ¿no? Y sentidos para quiénes, y tratar de vincularme con esas diferentes perspectivas que me puede otorgar o que me puede proponer una misma obra. No Ok, sé. bueno, también Daniel Joaquín Sarmiento nos pregunta que, digamos, ¿cuál es ese libro que recomendarías para engancharse con la relación entre literatura y filosofía? ¿Con qué libro te enganchaste a esa relación de Sí, filosofía y literatura? les voy a contar algo. Cuando yo tendría unos 16 años, 15 años, y acá hay un centro cultural que depende de la Universidad de Buenos Aires que se llama el Centro Cultural Rojas, y entonces yo estaba en todos mis momentos más punk, hardcore, metaleros y muy filosóficos. Y entonces lo que me pasó es que mi escuela era muy, muy básica y no tenía una buena instrucción desde ningún lugar. Y entonces me meto ahí con un amigo a hacer un curso sobre nihilismo. Hermosa edad para hacer un curso sobre nihilismo. Pero el profesor Gabriel Sarando, que no me lo voy a olvidar más, hablaba sobre la pirámide de Peirce y hacía todo su despliegue de nihilismo. Y, y me acuerdo que recomendó un texto de Paul Bowles que se llama El cielo protector, The Sheltering Sky. El cielo protector se hizo película, Bertolucci le hizo película con John Malkovich. Les recomiendo que no miren la película, a mí me pareció una angustia muy, muy fuerte. Pero Paul Bowles produjo un texto, es un norteamericano, es un estadounidense de entreguerras, era un hombre gay que termina mudándose al protectorado francés de Marruecos. Se termina casando con una chica que es Jane Bowles, la conocemos como escritora, pero Jane era lesbiana también, así que se casaron un poco para sostener cierta apariencia medio rara, porque no sé por qué necesitaban sostener esa apariencia. Eh, es un escritor entonces que vive en Marruecos, de hecho tiene una de sus novelas, ocurre en Colombia y es una maravilla que se llama La Tierra Caliente, así que se las Mira, recomiendo bien. datazo. Datazo, esa novela es así una de las favoritas de Ale, que es mi esposo y mía. Bueno, para mí el cielo protector de repente apareció como esta figura del nihilismo, ¿no? Es una pareja de yanquis que van a Marruecos y se pierden en el desierto y el cielo no los protege. O sea, hay algo enorme de mirar la bóveda cultural que tenemos arriba y que podemos sentir como la tierra, como nuestro anclaje en el mundo, como nuestra capacidad de tomar una perspectiva respecto del mundo. Es una brújula el cielo, básica, les estoy hablando de las experiencias más básicas del cotidiano y la, el sacarte de un segundo al otro, de un contexto cultural hacia nuevos códigos, hacia nuevos cánones, hacia otros modos de vivir, hacia otros lenguajes, otros paisajes, otras vestimentas, todo, hacen que en realidad lo que colapsa es el cielo, ¿no? Hay algo en la novela del cielo protector que a mí siempre me pasó eso, es como es el momento en el que te das cuenta que el extranjero sos vos, que el cielo no te protege. Nada, literatura y filosofía. Bueno, ahí va. Bueno, El Principito. Nos han dicho que El Principito tiene mucho de filosofía. Cuéntanos por qué. ¿Por qué el Principito? Bueno, volviendo un poco al tema con el que casi arrancamos, ¿no? Que hablábamos esto de lo que pasa con la infancia. El Principito es un texto que parece para todas las edades, ¿no? Pero es un texto infantil. No, Eh, totalmente. es un texto, precioso texto infantil. Obviamente que, bueno, yo tengo una hija de 5 años, entonces lo que me pasa es que leo mucha literatura para niñas. Entonces, esa literatura infantil la estoy leyendo yo y a mí me parece una experiencia sumamente rica. Entonces,
empiezo como a entender también estos bordes de la literatura etaria, ¿no? Que uno dice, bueno, eso no es, ¿para qué? Pero bueno, eh, al Principito le pasan muchas cosas. A mí me parece fascinante la historia del Principito con la historia de Antoine de Saint-Exupéry, ¿no? Y cómo esa historia aparece todo el tiempo atravesada en el relato del Principito. Y después porque hay una cierta caracterización de los estereotipos, ¿no? De la sociedad contemporánea y cómo una mirada que intenta ser una mirada, ¿no? Más bien limpia, como sin filtro, es una mirada que no comprende. ¿No les pasa eso cuando no te pasó? No sé qué te pasa a vos con el Principito, pero a mí me pasa eso, ¿no? El Principito va cambiando de planeta en planeta y le va pasando esto de que no entiende esto de lo que le pasa al rey que gobierna y que quiere gobernarlo todo y que todo solo da órdenes que uno puede seguir porque no entiende y se va, ¿no? Y va lo del borracho le da pena, se aburre en el fondo y se va. Y va El aviador. con el aviador mismo, bueno, con su historia, con el comienzo es maravilloso, cuando dice haceme un cordero, ¿no? Haceme una oveja, no sé cómo es bueno, sí, un cordero le dicen. Haceme un cordero, y entonces el otro está tratando y termina dibujando una caja, ¿no? Y entonces le dice, pero ¿y mi cordero está dentro? Es perfecto, es igual al cordero que... Y el Principito está chocho con su caja, con su cordero perfecto adentro de la caja. Eh, Nada, me parece que en realidad la filosofía del Principito o esa perspectiva filosófica que propone el Principito es qué pasa cuando tratamos de limpiar la mirada, ¿no? Él habla de la infancia como una mirada limpia, hay que tener cuidado con esa metáfora, porque la mirada limpia no es una mirada en blanco, no es ciega, muy por el contrario, aporta muchísimo sentido, ¿no? Claro, yo creo que tiene mucho que ver como con la capacidad que tenemos de sorprendernos cuando somos niños, ¿no? De abrir los ojos y decir como, wow, no puedo creer que esto existía, cosa que se va perdiendo con el paso de los años, ¿no? Y también un desarrollo o una experimentación total con el sentido común, ¿no? El sentido común puede llegar a ser el menos común de todos los sentidos, De ¿no? los sentidos. Sí, sí, tal cual, tal cual. Pero creo que es eso, ¿no? También es tratar de plantear esa mirada, qué pasa cuando limpio la mirada, ¿no? ¿Qué pasa cuando me saco ciertos prejuicios? ¿Qué pasa si miro desde otro lugar? Hay un libro muy lindo de Emmanuel Levinas, que es otro autor francés. Les dije que me dedico un poco a la fenomenología francesa y a la hermenéutica francesa, así que perdonen que tengo tantas referencias ahí, que se llama De otro modo que ser, ¿no? Y, y a mí me pasa mucho esto de la palabra francesa es autrement, es de otro modo, ¿no? Y a mí me pasa mucho eso, de pensarnos como qué pasa cuando es de otro modo, cómo es ser de otro modo, qué pasa con esa otra manera. Me parece que el Principito plantea esa mirada que mira desde el otro modo, desde la otra manera de mirar. Y en ese sentido, bueno, la identifica con un niño, ¿no? Porque pareciera que el niño es como el más inocente o que tiene menos o tiene la mirada más limpia. Pero bueno, a la vez construye el mundo todo el tiempo, ¿no? No es una mirada, eso me gusta porque no es una mirada en blanco, no es el papel blanco, no es la nada, es la mirada que aporta otra mirada. Ok, Y eso me gusta mucho, al principio. bueno, otro libro que se me viene a la cabeza y vamos ya dando un poquito de cierre. Ah, no, te quiero contar Pues, algo más del Principito, ¿puedo? dale. Perdón, porque me acordé, porque hay un libro muy lindo que salió el año pasado que ancla la experiencia de Saint-Exupéry en la Argentina. No sé si ustedes saben que en Entre Ríos, en Concordia, hay un parque San Carlos en el que cayó el avión de Antoine de Saint-Exupéry. Cae, o sea, cae, aterriza de urgencia y clava unas ruedas en unas vizcacheras ahí y se le hace pelota el avión. Y había un castillo muy grande con una familia francesa que estaba habitando en ese momento que tenían dos hijas salvajes. Dos hijas que tenían una cantidad de mascotas, pero que eran bichos, alimañas, o sea, eran dos nenas completamente de la zona, pero completamente, qué sé yo, así, ¿no? Como muy salvajes, eran muy salvajes. eh,
Y estas dos nenas ven caer el avión y entonces se le acercan y le hacen un chiste muy grosero en francés. Claro, él es como es francés, comprende, entonces un poco se ríe, se les enoja, comienzan una conversación y Antoine de Saint-Exupéry termina viviendo un par de meses en este castillo de San Carlos. Y cuentan en algunos lugares del diario de Antoine que esa experiencia con estas dos niñas está, entre otras, a la base de la escritura del Principito. Digo para pensar esta cosa del, bueno, es literatura europea, de cierto modo la experiencia es latinoamericana, de familias Pero, europeas claro, en Latinoamérica, claro. eh, pero de familias europeas en Latinoamérica que no son la aristocracia desde un lugar de, por ahí cultural, sí desde lo económico, pero en realidad son dos nenas, son dos naturalistas prácticamente, ¿no? O sea, digo, está bueno porque cruza un poco la experiencia, otra vez, ¿no? Relación literatura-vida, filosofía-vida. Experiencia en primera persona, Claro, biografía. gravita, va y viene. Es un viaje total. Te quería preguntar por un Sí, libro que a mí me partió la cabeza cuando lo leí y era como, bueno, también yo también crecí escuchando mucho punk rock y tal, y era el filósofo Nietzsche. Y sí, amo. me decían, no, Giovanni, usted sí o sí tiene que leer Así habló Zaratustra, porque es un libro para todos y un libro para nadie. Y yo lo leí y tiene una connotación literaria bien Sí. particular, ¿no? Donde se expone, digamos, mucha de la filosofía nietzscheana, ¿no? Nietzsche no tiene filosofía en el fondo. Si el canon es académico, Nietzsche no es un filósofo. Un Porque especulador, Nietzsche escribe en aforismos, escribe en verso, escribe en aforismos, escribe en máximas, hace una especie de ensayo medio extraño donde no argumenta nunca nada, donde tira máximas para. ¿No? ¿O no? Digo, no no, sé, sí, piensan claro, más claro. allá del bien y el mal, en Así habló Zaratustra, o sea, todos los póstumos son aforismos, esto. Nietzsche no tiene un registro académico. Ustedes piensan que el siglo XIX es el siglo de Hegel, de la fenomenología del espíritu. Ese es el registro de la filosofía, del canon de la filosofía de ese momento. Por eso Nietzsche rompe con todo. Cuando yo les digo, bueno, hay un antes y un después de Nietzsche, a mí, Así habló Zaratustra es un texto que yo leí poco, mal y no me gustó. Porque como no me gustó, no me enganché, entonces no leí. La verdad es eso. O sea, lo leí porque no me quedaba otra, pero lo pasé muy rápido y traté de olvidarlo. Esas Ahí está. figuras del camello, qué sé yo, el superhombre, como que no es Claro, el bueno, lugar donde a me mí, a gusta. mí me llamaba mucho la atención, digamos, la manera como él tenía para, justamente por medio de aforismos o historias muy cortas, casi que anecdóticas, como con dejando enseñanzas alrededor de determinados tópicos, ¿no? Eso Fragmento, me... moraleja, literatura ejemplar. Moraleja, ahí está. Bueno, Sí, y recuerdo, por ejemplo, de los tres maestros de la sospecha, ¿no? Nietzsche, Marx y Freud. Uno lee realmente el Manifiesto Comunista y el Manifiesto Comunista es un texto que, que está escrito en clave literaria. sí. No tiene mucho que ver con conceptualizaciones y teorificaciones alrededor del mundo capital. No, No, es un es manifiesto. un fantasma recorre Europa. ¿Qué metáfora más quiere usted tener al respecto, no? Claro. Un fantasma, uy, pa, algo está detrás mío, me va a asustar en cualquier momento. Es excelente. Y ya de Freud, la interpretación de los sueños, que son unos textos también muy cortos. Bueno, es un libro voluminoso, pero los textos son cortos. Sí, muy Y cuenta voluminoso. su teoría por medio de cuentos, pues como uno como cuenta los sueños, si no es echando el cuento, ¿no? Claro, es que se supone que no tenemos acceso al inconsciente, entonces tenemos acceso al relato del sueño, que como es un cuento. Es si no Ahí es. va. Eh, es increíble porque, o sea, lo que más, sabés que aparte el autor central de mi tesis es Paul Ricoeur y es el que un poco los acuña esta expresión de los filósofos de la sospecha, que todo el mundo se la achaca a Freud, a Foucault. Pero sí es verdad que, que hay algo interesante en esta idea de los filósofos de la sospecha y pensar que son todas aquellas, son tres pensadores que, que digamos, que no hicieron filosofía,
no sé cómo explicar, no sé cómo poner esto en, o sea, que esto que te decía que le pasa a Nietzsche, son autores que han hecho otra cosa y que lo que tienen de filosófico es que son eso que hacen, que claramente es filosofía, es completamente ajeno a lo que se enseña como filosofía. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y en ese sentido, plantean esa pregunta todo el tiempo. Y cuando vos mirás la historia de la filosofía y vos ves lo que hacemos nosotros en las universidades ahora, es un debate muy largo este que podría ser sobre la cuestión de la educación, ¿no? Y de cómo la universidad, en definitiva, necesita normalizar cierto conocimiento para poder estandarizarlo y medirlo. Está bien, es otra discusión, pero sí hay algo que nos pasa todo el tiempo con esto que escribimos y esto que hacemos y esto que leemos y aquello que hacían estas personas o hacen estas personas que hacen filosofía. La filosofía está fuera del aula, está ahí. Si está dentro del aula, no está por mor del agua, del aula, ¿no? Está ahí por mor de la pasión por la pregunta, por la imposibilidad de salirse de una perspectiva adquirida, ¿no? Hay un momento en el que te das cuenta que el ser y el ente no es lo mismo. Y una vez que lo viste, es como que no puedes no verlo. Ves ser y ente en todos lados. ¿Viste? Y es una perspectiva que no puedes soltar. Es como, no lo puedo creer, pero esto es un ente, ¿y dónde está su ser? Y lo están buscando, ¿no? Hay algo ahí que, claro, que intuitivamente o espontáneamente parece no aparecer y de repente aparece y es una perspectiva que no puedo soltar. Me parece que a Freud le pasa esto, a Nietzsche le pasa esto, a Marx le pasa esto. Hay algo, hay una distinción que ve, hay una luz, una puerta entreabierta que vieron y que ya no pueden no pueden jugar a que no la han visto. Eso es la filosofía. Bueno, un par de preguntitas para cerrar. Sí. Primero, en este momento de tu carrera, a puertas de recibir tu doctorado, para que las personas que nos están escuchando puedan comprender también para qué te ha servido la filosofía. Y es una pregunta que no va directamente hacia lo material, ¿no? Porque pues estamos en este mundo en donde todo se mide cuantitativamente, ¿no? ¿Para qué va a estudiar filosofía si eso no sirve para qué se la va a pasar pensando? ¿A quién le pagan por pensar? Eso por una parte. Y por otra parte, ¿qué pregunta crees que no puede responder la filosofía? No, yo empiezo por la última. La filosofía no puede responder ninguna pregunta, así que listo, saquemos eso de arriba de la mesa. Y segundo, hay un tema del para qué, ¿no? Que aparece todo el tiempo, del por qué, para qué con el sentido de un fin, ¿no? ¿Cuál es el telos? ¿Cuál es el fin de la filosofía? ¿No? Estudiamos filosofía para, bueno, ¿no? Para llegar a qué lugar, para ir hacia dónde. Y a mí te voy a responder con una metáfora de Dostoyevsky, que es un autor que también me gusta mucho y que recomiendo mucho, creo que es del texto Memorias del Subsuelo. ¿Se llama así el texto de Dostoyevsky? Hay un texto que se llama Memorias del Subsuelo. Memorias del Subsuelo, sí, es de Memorias del Subsuelo. Y Dostoyevsky dice que si uno quiere no mojarse, como que cualquier gallinero está bien, ¿no? En el fondo, yo podría, como si es solo un tema de no mojarme, cuando llueve, cualquier chapa, cualquier techo que me deja bien, ¿no? Y demás, ¿cuál es la diferencia entre un gran palacio con no sé, espejos y obras de arte y no sé, y lo que fuera y cualquier gallinero? Ninguno, si el fin es no mojarse. Y hay algo de la vida que pareciera ser más que meramente no mojarse, ¿no? Y que entonces la distinción aparece como relevante. Entonces no es lo mismo un palacio que un gallinero, porque es otra experiencia, son experiencias diferentes, que generan otras distinciones, que aportan otras riquezas, que aportan sentido, que quitan sentido, que cuestionan el sentido. Y entonces la misma experiencia, un poco vos decías esto, ¿no? Bueno, tengo la experiencia de la muerte y puedo abordarla desde muchos lugares. Entonces yo te diría, bueno, buenísimo, con la biología te alcanza. ¿A vos te alcanza? Porque a mí no me alcanza. Y el problema es que de hecho no nos alcanza. No nos alcanza. Pero estamos es como las vaquitas y los toros que están así como mirando, digamos, hacia enfrente y a veces nos hacen creer que
teniendo un estilo de vida específico, estudiando determinada cosa, nos basta para comprender todo. Desde el arquitecto, ¿no? Que lo puede pensar todo desde el punto de vista habitacional, desde los espacios, el pintor, ¿no? Pero de repente todo es un problema Así de punto de destruyen vista. patrimonios históricos. Total. O sea, así nos pasa, porque por la falta de saber geografía urbana, de entender la noción de historia, de entender la noción de patrimonio, digamos, todos los saberes se exceden a sí mismos, nada es igual a sí mismo en el sentido de que esto, ¿no? No encajamos. Yo te quería agregar algo ahí que es esta idea del saber último, del cuándo termino de estudiar, cuándo. Creo que los adultos y las adultas y les adultes de los últimos 3 milenios han sido muy soberbios, hemos sido todos muy soberbios y muy soberbias para al momento de enfrentar al mundo. Y lo hemos hecho con mucha displicencia respecto de los espacios de incógnita. Por eso los filósofos de la sospecha han dejado una impronta tan importante en la reflexión, pero no necesariamente en el cotidiano. No sé si esto se traduce en nuestros modus vivendi, ¿sí? En nuestros modos de vida del cotidiano de las diferentes comunidades. Pero la pregunta está planteada, ¿no? Y, y esa pregunta tiene que ver con, ¿solo porque tenés 30 años ya sabés? ¿Solo porque tenés 40 ya sabés? ¿Solo porque tenés 50 ya sabés? ¿Ya sabés qué? Y ahí es donde ingresa como por ahí una pregunta que si quisiéramos academizar o normalizar tendría que ver con la educación para adultos. Cada vez que se habla en Argentina de la educación para adultos, pensamos en adultos que no han sido educados, ¿no? Pensamos en el adulto que no hizo el primario, no hizo el secundario, no fue a la universidad. Entonces, ¿cómo podemos suplir esa experiencia atrasada de algún modo? Rarísimo. Y, y entonces me parece que tenemos que empezar a pensarnos como seres en construcción permanente, ¿no? Necesitamos seguir conociendo, necesitamos que nuestras experiencias, más que darnos plenitud, nos generen nuevas preguntas. Yo hoy les decía esta idea de la fenomenología, de no miro el vaso, y yo este lado que ustedes están viendo no lo veo, pero asumo que está allí, claro, está muy bien. Pero yo asumo que está allí, porque necesito que el otro lado del vaso, que no estoy experimentando, de algún modo esté y de algún modo lo experimente, ¿no? La luna tiene que tener otro lado, porque no estamos. Eh, Nuestras experiencias nos obligan todo el tiempo a mentar, que es esto, ¿no? Es este reponer desde el como si estuviera. Entonces yo juego a como si lo otro fuera o no fuera. Creo que el mejor modo de acercarnos a esas experiencias para hacernos más ricos, más solidarios, más descentrados, más tolerantes, más capaces de pensarnos como desde la mirada de los otros, habitando de algún modo, de un poco más, de una manera más amigable el mundo, tiene que ver con que esos espacios de sentido que estoy rellenando con prejuicios tienen que generarme nuevas preguntas para las que tengo que estudiar más. Y cuanto más grande, más aún. Cuanto más viejo, más, ¿no? Porque la cabeza va funcionando cada vez más despacio. Y a la cabeza, tenía una profesora de filosofía medieval que decía que el cerebro no es un músculo, pero se le parece mucho. Hay que ejercitarlo. Pero es verdad que a medida que vamos creciendo, cuando nos aferramos a determinadas verdades, y otra vez aparece ese concepto de verdad absoluto, fundante, de lo que sé, no me conteste porque usted es menor y yo soy mayor, y se lo digo porque silencio, silencio que estamos hablando los mayores. los mayores, los niños allí, ¿no? Y el adulto sabe, y se lo digo yo, lo hace así porque se lo digo yo. Claro, bueno, pero ¿por qué tengo que hacer eso? Porque sí, porque sí. Bueno, pero esa es su experiencia. ¿Qué pasa con la mía? Y obviamente que hay una relación con la niñez que tiene que ver con la experiencia que es valorable, pero también hay que enseñarle a los niños a valorar la experiencia del otro, desde bebés, ¿sí? Pero no hacemos eso desde bebés. El día del cumpleaños le ponemos una corona, los ponemos en el centro del universo, les damos 32 millones de juguetes y les decimos que son el principio y el fin del universo. El sol y la luna salen de su ombligo. Eso es lo que le decimos cuando cumple 1 año. Después hay que desaprender esto. Desaprender ese primer cumpleaños ya es muy difícil. Eso,
Creo que todos hemos quedado como así, con un tapabocas o con un barbijo. El barbijo. Esa es la enseñanza. Y fíjate, bueno, justamente nos lleva a pensar en todo este tipo de circunstancias que pasamos como normales, pero que son absolutamente siniestras, ¿no? Y que pues bueno, pues porque a los niños, a los hijos, a las hijas, hay que darles todo lo que necesitan, todo lo que piden y además hay que darles más de lo que necesitan. Y de repente, ¿qué es lo que estamos creando? ¿Qué es lo que estamos de alguna manera cimentando en esos nuevos seres, individuos que están creciendo ahí? Y que seguimos repitiendo la reproducción, ¿no? A mí me encanta cuando se hablan de políticas reproductivas, además, ¿no? El ser humano se reproduce porque reproducimos los mismos esquemas. Estamos reproduciendo una y otra vez esquemas fallidos, porque todos los adultos de este planeta nos quejamos del sistema en el que vivimos. En todas sus formas nos quejamos del sistema en el que vivimos. Pero nos reproducimos, porque al momento de criar a la generación que sigue hacemos sádicamente lo mismo. Cambiamos cosméticamente alguna cosa y muchas veces no se cambia de fondo, ¿no? El fondo la cuestión de decir, como si yo cambio de perspectiva, entonces todo el resto cambia. No tengo que ir cambiando una tuerca acá, no, hay que tirar este barco y poner un tren. Es otra cosa. Entonces, creo que esta charla es una invitación a todos, a todas, para que reproduzcamos la filosofía, el pensamiento filosófico. Creo que eso es digno de reproducir. La pesquisa, decía una compañera mía que yo amo, y ella decía, es la pesquisa permanente, es saberse en la búsqueda permanente de aquello que me saca de la mirada de mi propio ombligo. Nada, eso me parece que es el movimiento más relevante. Bea, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por tus palabras y bueno, esperamos que si algún día visitas Colombia, visitas Bogotá, tienes las puertas abiertas de Mosquera para que nos sigas compartiendo todas estas experiencias. Entonces, te agradecemos un montón. Me encantaría, y la verdad que les agradezco a ustedes, ¿eh? Lamento no estar viéndoles las caras a los otros y a las otras, que me hubiera encantado también, pero bueno, les dejo un súper beso. Esto también pasará, ¿no? La pandemia también va a pasar y tendremos que ver qué nos deja y con suerte nos deje la posibilidad de encontrarnos en el cara a cara, que es tan importante. Seguro que sí. Bea, un abrazo ya. Que pases buena noche, ¿no? Porque ya es de noche acá. Mira el sol sí. tropical que tenemos acá. Qué envidia. Bueno, 7:20 ya es de noche. Un abrazo, adiós. Chao. Los quiero mucho, gracias.